Hola, soy Jimena Torres y voy a hablar sobre el concepto del tema y clases en base a fundamentos teóricos y doctrinarios. El tema elegido es el conflicto de intereses. En el ejercicio de la abogacía, uno de los principales riesgos éticos es el conflicto de intereses, ya que puede comprometer la imparcialidad del profesional y afectar la correcta administración de justicia. El conflicto de intereses se define como aquella situación en la que los intereses personales, económicos o profesionales del abogado pueden interferir con el cumplimiento objetivo de sus deberes. En ese sentido, no se trata necesariamente de un acto de corrupción, sino de una situación que pone en riesgo la independencia y la lealtad del profesional. Desde un enfoque doctrinario y deontológico, la teoría ética de la profesión jurídica establece que el abogado debe actuar conforme a principios como la lealtad, la honestidad y la independencia, reconocidos en el Colegio de Ética del Abogado, evitando cualquier situación que afecte la confianza del cliente o el adecuado desarrollo del proceso. En cuanto a su naturaleza, el conflicto de intereses presenta una triple dimensión. Es ética porque involucra valores profesionales, es jurídica porque puede generar sanciones disciplinarias y es profesional porque afecta la relación de confianza entre abogado y cliente. Asimismo, se identifican tres tipos principales: el conflicto real, cuando la interferencia ya se ha producido; el potencial, cuando existe el riesgo de que ocurra; y el aparente, cuando aún así existe una afectación concreta. Se genera desconfianza sobre la imparcialidad del abogado. Por ejemplo, un abogado incurre en un conflicto de intereses si asesora simultáneamente a dos partes con intereses contrapuestos en un mismo proceso, ya que no podría garantizar una defensa objetiva y leal. En conclusión, el conflicto de intereses constituye un límite fundamental en el ejercicio de la abogacía, por lo que su prevención resulta esencial para garantizar la transparencia, la ética profesional y la adecuada administración de justicia. Y continuando con la consigna del presente trabajo, expondré un caso real en el que se evidencia una situación derivada de un conflicto de intereses en el ejercicio de la abogacía. De acuerdo con la información contenida en el Registro Nacional de Abogados Sancionados por Mala Práctica Profesional, se valora el caso de la abogada Karen Farfán, quien habría incurrido en patrocinio simultáneo dentro de un mismo proceso de alimentos, teniendo acceso a información sensible y confidencial de ambas partes involucradas. Dicha situación fue acreditada mediante diversos medios probatorios, entre ellos la demanda que confirmaba su participación como abogada de la parte demandante, así como los comprobantes de pago de honorarios realizados por el quejoso a la cuenta bancaria de la letrada, quien, pese a tener conocimiento de que éste era el demandado dentro del mismo proceso, no se apartó del patrocinio ni se abstuvo de brindarle asesoría, sino que por el contrario continuó orientándolo durante aproximadamente 3 meses más. Asimismo, se confirmó que habría ofrecido elaborar los escritos correspondientes al demandado, proponiendo que estos sean firmados por otro abogado de confianza para evitar figurar formalmente como su patrocinante, lo que evidenciaría un intento de ocultar las actuaciones cuestionadas. En consecuencia, se le inició un procedimiento disciplinario por la vulneración de diversos artículos del Código de Ética de Abogado. Entre ellos, el artículo 5, referido al deber del abogado de actuar en defensa de los derechos de sus patrocinados, honrando la confianza depositada y observando las normas jurídicas y éticas, conforme al honor y la dignidad profesional. El artículo 8, que establece el deber de actuar con probidad e integridad, evitando conductas que desacrediten la profesión. El artículo 30, relativo a la obligación de preservar el secreto profesional respecto a sus clientes, manteniendo estricta confidencialidad sobre la información obtenida. El artículo 40, que dispone que el abogado debe abstenerse de continuar con el patrocinio cuando exista conflicto de intereses, salvo consentimiento expreso de las partes involucradas. Y el artículo 76, el cual señala que el abogado debe constituir un ejemplo de conducta ética y profesional para sus colegas y futuros profesionales del derecho. Hoy analizaremos un caso crítico de ética jurídica donde una abogada presuntamente brindó asesoramiento legal simultáneo a ambas partes en un proceso de alimentos. Esta situación desencadena un evidente quiebre deontológico al vulnerar 4 principios y valores fundamentales de nuestra profesión, respaldados por la doctrina de autores como Osorio y Couture. Primero, desarrollo de los puntos críticos. La lealtad profesional, porque como señala el doctor Manuel Osorio, la lealtad exige fidelidad absoluta y una conducta honesta hacia el cliente. El Código de Ética del Abogado prohíbe patrocinar intereses contrapuestos. Al asesorar a ambas partes, la abogada rompió este lazo de confianza de manera fulminante. Segundo, en la confidencialidad. Eduardo Couture lo definió como un pilar fundamental para la seguridad jurídica. En este caso, al tener acceso a información reservada tanto del demandante como del demandado, el deber de reserva se volvió imposible de sostener. Tercero, el conflicto de intereses. La doctrina jurídica es clara. No se puede representar a dos partes con intereses incompatibles. Y eso es justamente lo que hace la abogada, un asesoramiento simultáneo.
En un litigio de alimentos, esa es la definición exacta de este conflicto. Cuarto, siguiendo a Ángel Osorio y Gallardo en el alma de la toga, el abogado debe actuar con rectitud y moral intachable. Intervenir en este doble juego no solo daña la reputación de la defensa, sino que socava la confianza pública en toda la profesión médica y jurídica. Para cerrar, este caso nos demuestra que la ética no es completamente teórica, sino el motor de la justicia. Cuando un abogado intenta jugar en ambos bandos, destruye la lealtad, el secreto profesional y la integridad, dejando al cliente en la indefensión. Basándonos en el Código de Ética del Colegio de Abogados del Perú, conductas como estas deben ser firmemente sancionadas para preservar el honor de nuestra profesión. Ante un hecho de conflicto de intereses, un abogado no tan solo puede improvisar. Sabemos que la ética y el derecho trabajan conjuntamente de la mano, por eso es que ahora respondemos cómo es que un abogado debe actuar frente a un hecho de conflicto de intereses y qué consecuencias trae. Empezamos mencionando el artículo 40 del Código de Ética de Abogados, en el que se menciona la identificación temprana. Es decir, cuando un abogado identifica que es un caso de conflicto de intereses o sabe que las partes van a chocar tal vez de un cliente antiguo con uno nuevo, puede tomar la decisión de no tomar el caso. Luego, vemos el hecho de cuando ya un abogado se ve involucrado en un caso, o sea, ya está en el medio del caso y puede sí también decidir salirse o bueno, manifestar que no va a continuar siempre y cuando no deje indefensa al cliente. Y finalmente el artículo 43 que habla sobre la dispensa, que se da cuando un caso es de grado menor o no una gran potencia, en el que sí manifiesta ante las partes que se ve involucrado en un caso de conflicto de intereses y las partes tienen que manifestar de manera expresa que sí desean continuar con él, a pesar de haber mencionado esto. Luego vamos por el lado de las consecuencias, que por el lado conductual, pues sí vemos una sanción por parte del Colegio de Abogados. Esto se ve manifestado en multas o en infracciones hasta la suspensión o expulsión, lo que significaría que el abogado ya no tendría pues la licencia para poder ejercer. Luego vamos por el lado civil, que las partes sí pueden poner una demanda ante el abogado, por lo que él tendría la obligación de pagar una indemnización por daños y perjuicios. Y finalmente, la sanción penal, que según el artículo 421 del Código Penal, esto sí es un delito dentro de nuestro país como el patrocinio indebido del abogado, por lo que sí conlleva una pena privativa de la libertad del profesional. Para cerrar la exposición de nuestro grupo sobre el conflicto de intereses, me toca presentar las conclusiones generales de nuestro trabajo y explicar las fuentes que hemos utilizado para sustentarlo. En primer lugar, como conclusión principal, consideramos que el conflicto de intereses es un problema muy grave que daña por completo la confianza en los abogados. En el caso de la abogada Karen Farfán, vimos que ella intentó camuflar su falta haciendo que un amigo firmara los papeles mientras ella lo manejaba el caso por detrás. Este acto no solo recibió una sanción ética de 12 meses de suspensión por el Colegio de Abogados, sino que en nuestro país eso también es un delito penal llamado patrocinio infiel, lo que demuestra que las consecuencias de actuar mal son reales y muy graves. Como conclusión número 2, analizando el código de ética, aprendimos que la regla de oro es la prevención. Por ejemplo, el artículo 40 deja claro que si el conflicto aparece a mitad de camino, el abogado debe renunciar de inmediato. El artículo 41 prohíbe aceptar casos que choquen con clientes anteriores y el artículo 43 nos dice que el perdón del cliente debe ser siempre por escrito. Además, el artículo 44 obliga a llevar un registro estricto de los casos para evitar estos problemas por descuido. Finalmente, todo nuestro trabajo se sostuvo en fuentes clave que aportaron lo siguiente: el Código de Ética del Abogado, usando los artículos del 40 al 44, que es obligatorio apartarse de un caso. El Código Penal peruano, específicamente el artículo 421, cuyo aporte fue fundamental para entender que el delito de patrocinio infiel y las sanciones penales que enfrenta un abogado. Como tercer punto, el libro de Alma de la Toga de Ángel Osorio, que nos aportó el decálogo del abogado para fundamentar que la moral siempre debe estar por encima del interés personal. Y luego está el Diccionario Jurídico de Manuel Osorio y la resolución del Colegio de Abogados de Arequipa, que nos ayudaron a definir los conceptos básicos y analizar el caso real. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias y buenas noches.